21 minutos en la República Argentina y como siempre la vorágine de el programa charlando de alguna forma hoy sin querer casi, bueno, no sé, sin querer en principio, se fueron hilando los temas. Hablamos hace un rato más temprano con Meli Herrero de la Vecinal Maradona en este abrazo solidario que se le hacía a la escuela Burruchaga. Acabamos de hablar con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe con respecto a esta reunión con las cámaras empresariales, cámaras constructoras y también el sindicato. Y le preguntábamos sobre este tema de la posibilidad cierta de abrir las paritarias nuevamente por el pedido que puedan hacer los gremios estatales. Y está para charlar aquí con nosotros Juan Pablo Casielo de AMSAFE Rosario, que nos vino a visitar. Gracias por la visita, Juan Pablo. No, buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio, ¿qué tema de lo que está ocurriendo con las escuelas en Rosario? Es increíble, porque el robo, las balaceras, las amenazas, son muchas cosas. Sí, la verdad que en las escuelas padecemos, a veces con ciertas particularidades, la situación más general, ¿no? O sea, la violencia que hay instalada en la ciudad, el accionar de bandas vinculadas con el delito, que parece que tuvieran a veces piedra libre para hacer lo que quieren, el vandalismo de distintas formas. Bueno, parece que hay una cantidad de cosas que se combinan y que están golpeando, sí, muy fuertemente a las escuelas. Fueron las balaceras, fueron situaciones a veces graves con entrada y salida de chicos con situaciones violentas. Bueno, y es este tema de los robos también, ¿no? Por ahí es un problema histórico que fue como increyendo, ¿no? En la pandemia tuvimos muchas situaciones más con las escuelas cerradas, entonces hubo más robos, más vandalismo, porque a veces entran a las escuelas y roban cosas de más o menos valor. Y otras veces entran y lo que hacen es romper, destruir, arruinar, ¿no? Parece que hay a veces algunos sectores, ¿no? De algunas banditas, una actitud a veces de mucha destrucción. Y bueno, y lo de la Burruchaga, la verdad, el otro día fue un salto en algún aspecto, porque se llevaron cosas de muchísimo valor. Ahí había muchos. Es una escuela que tiene tecnicatura en computación, que tiene cosas que tienen que ver con los medios de comunicación. Bueno, una cantidad de cuestiones que reclaman aparatos técnicos muy costosos para la formación de los chicos, y habían conseguido realmente, habían logrado armar con equipamiento muy grande, en algunos casos con donaciones, en otros casos con fondos llegados del INET. El INET es el Instituto Nacional de Educación Técnica, que provee fondos importantes a la escuela. La Burruchaga es una escuela técnica, y algunos fondos del Ministerio de Educación de acá. Bueno, con todo eso se había armado realmente estaba la escuela muy bien equipada, creo que como nunca lo había estado, me animo a decirlo así. Y bueno, y el fin de semana entraron a la tarde, a plenos del día, sobre calles altas. Está bien, era entendemos que fue el 1 de mayo, el feriado, pero por calles altas ahí, Salta y Caferata a la tarde, siempre hay gente. Transitable a full. Sí, aparte que hay un montón de cámaras de seguridad. Y digo, entraron, abrieron el portón y seguramente en un camión cargaron todo. O sea que, bueno, yo diría mucha inacción de las autoridades de seguridad, claramente ha sido, digamos, la policía que nos cuida. Ojalá que se investigue y se avance algo. Y el otro reclamo que planteaban con mucha fuerza hoy los chicos y las chicas, fue muy lindo el abrazo de hoy, cuando los pibes se organizan, cuando salen con fuerza, cuando tienen preparado cartelería, cuando agitan sus propias canciones, que genera un clima muy lindo. Y bueno, esto de defender a la escuela, de reclamar los equipos que son necesarios para una educación de calidad. Entonces, bueno, que se investigue, que se recuperen en lo posible los equipos, y si no, que el ministerio ponga los fondos necesarios para reponerlos. Se habla de 50 millones de pesos más o menos el equipamiento. Es el equipamiento. Realmente a mí me mostraron, se llevaron muchísimas cosas y buenas, ¿no? Tenían aulas completas preparadas, todo un equipo de audio para trabajar como si fuera un equipo de radio, con cosas muy, muy novedosas. Realmente un golpe grande. Juan Pablo, estos robos ustedes van registrando lo que pasa en todas las escuelas. Recordame cuántos establecimientos educativos tiene Rosario, la ciudad de Rosario. Mira, se habla que la ciudad de Rosario tendría, viste, pues depende de cómo se cuenta, pero alrededor de 250 establecimientos educativos. ¿Entre primario y secundario? Sí. Entre primario y secundario. 250.
ustedes tienen registro porque van hablando con los docentes, con sus afiliados. Digo, esto está pasando por allí, no estos robos de magnitud, pero robos así, ¿en cuántas escuelas? Y mira, yo no tengo una cifra, a veces ni nos enteramos. Lamentablemente, ¿sabes qué pasa? Que la cosa está tan naturalizada. Claro. De llegar un lunes, después de un fin de semana largo y encontrar que entraron y se llevaron algo, es una cosa lamentablemente a esta altura muy naturalizada. Mucho más en las escuelas de los barrios que están más desprotegidas, por ahí que están en determinadas zonas con menos circulación. Pero te insisto, si pasó ahí en la Gurruchaga, en un lugar de mucha circulación, es porque puede pasar en cualquiera. Nosotros la verdad que no tenemos cifras, pero lamentablemente es una cosa muy, muy extendida. Yo lo ubico también a veces en esto, bueno, acá hay un robo, sin duda con intereses económicos por el monto, Claro. de eso no hay duda, pero en algunos casos de cierta actitud de, sobre todo en la escuela de los barrios, me parece de ciertos grupitos vinculados con el delito que la escuela les molesta. Entonces, romper un poco la escuela me parece que es parte de lo que apuestan por distintos motivos, porque me parece que en algunos casos, por ahí pasa más en la escuela de los barrios, en las escuelas secundarias, ¿no? Entonces me parece que ahí es una voluntad de destruir, de golpear. Me parece que es una hipótesis que hay que trabajar porque se nota bastante. Uno va charlando con gente, con vecinalistas, con gente del sindicato, de los gobiernos y demás, y una vecinalista me decía hace algunos días, me parece que no hemos abordado hasta acá desde el gobierno, desde la comunidad educativa, no se ha abordado, abordado bien, ¿no? Es decir, con números, con detalles, en una mesa, todos juntos, no algunos aislados por el otro. Esta vorágine, este tsunami que es la inseguridad en la ciudad, ¿lo ves de esta forma? Sí, porque tiene costo de todo tipo, ¿no? El primer costo, por supuesto, es el que contamos todos los días de vidas humanas, pero después hay costos, bueno, en la cotidianidad de la gente, se vive muy mal, ¿no? Y en esto de que muchas veces no se puede estar en la vereda de tu casa, los chicos no pueden andar en bici y dar una vuelta a manzana porque es riesgoso, eso es tremendo, eso tiene unos costos tremendos. Y después, bueno, todo este tema de todos estos costos económicos, sí. Yo, más a veces por el sindicato, vos recorres la provincia y la verdad que las escuelas en general están en mejores condiciones en el resto de la provincia, mucho más que una ciudad como Rosario, ¿no? Más allá que en Rosario tenés un poco de todo. Pero entre otras cosas porque no existe el vandalismo, no existen los robos. Claro. Entonces cada vez que una escuela se la arregla y se la cuida, dura. Y aparte cuando vos la arreglás, la cuidás y dura, tenés más ganas de arreglarla cualquier detalle que aparece, ¿me entendés? En cambio acá cuando se puso el hombro, se consiguió, se gestionó, se hicieron tal cosa y te la destruyeron y después empezás de nuevo, bueno, todo eso me parece que golpea mucho. Es, por un lado, mucha plata que se va ahí, de eso no hay duda, pero aparte me parece que tiene un costo, no sé, emocional, una cantidad de cosas que también es significativo. Es muy duro llegar a una escuela un lunes y encontrarse con que está todo roto, que los trabajitos de los chicos están por el piso, que, no sé, el equipo de música que se había comprado con la rifa del huevo de Pascua se lo llevaron. Bueno, todas esas cosas pegan. Juan Pablo, y el tema de la violencia también hay que abordar, ¿no? Digo, la violencia tanto afuera como dentro de la escuela. Escuchábamos casos por allí de chicos que van armados, bueno, o ni hablar de lo que, como decíamos hoy, que lo citamos, el tema de la balacera, el tema de la amenaza. Yo creo que eso se tiene que poner en la agenda urgente, en la agenda del futuro y pensar algo, o algún sistema o algo que pueda llegar a contener todas estas cosas, que pueda llegar a prevenir más que contener todas estas cosas para el futuro, ¿no? Sí. Sí, es un problema gravísimo, durísimo, que nos plantea pensar en serio, construir estrategias, ver cómo hacemos. Yo no sé si hoy escuchaba medio de los apurones por la radio una masacre en una escuela en Belgrado, me parece que escuché, con 8 o 9 muertos. O sea, hay una situación de violencia muy extendida. Rosario tiene una particularidad, pero el proceso nos excede ampliamente. El tema de la proliferación de armas es dramático. Y después me parece que para ir una cosa por ahí más acotada, si se quiere, o más generalizada, vamos a decir. Viste, hay mucho malestar, hay mucho enojo, hay una mecha muy corta. Entonces enseguida me enojo y enseguida aparece el insulto o el empujón u otra forma de violencia. Entonces en las escuelas es una cosa compleja, ¿no? Es una cosa compleja, a veces de pelea entre pibes por pavadas, a veces de peleas entre bandas, ya con situaciones más delicadas, porque ahí hay bandas ya más preparadas para el delito, y a veces también
muchas situaciones de violencia, a veces de la comunidad hacia la propia escuela, de madres muy enojadas. Bueno, parece que estamos así con la mecha muy corta, con mucha intolerancia, y la escuela a veces, que es el último refugio del Estado en determinados barrios, bueno, es el lugar donde voy a depositar todos mis enojos, todas mis broncas. Bueno, no consigo turno en el centro de salud, no viene el colectivo, no me alcanza la plata, cobro una jubilación miserable. Bueno, ¿qué tengo como representación del Estado donde me saco las ganas? Ahí a mano la escuela. Me parece que algo de eso también pasa. Cierro el tema y quiero pasar a dar vuelta a la página, aprovecharte que nos viniste a visitar para hablar de un par de temas más. Pero digo, prácticamente quedan muy pocos meses para que se vaya este gobierno encabezado por Omar Perotti. Y digo, me gustaría tener tu mirada en cuanto a cómo se abordó todo esto del gobierno. Entendemos que esto no lo va a solucionar solamente el gobierno, es algo más amplio, pero el gobierno es quizás la primera parte, el primer escritorio, la primera responsabilidad de un marco, ¿no?, que hay que darle a la historia. ¿Cómo crees que se abordó todo este tema de la violencia? Ni hablar de la inseguridad, ya me imagino, porque pensás como cada rosarino que está caminando estas calles. Pero en las escuelas. Mira, a ver, fueron 4 años muy particulares, ¿no? Fueron 4 años muy particulares porque lo atravesó la pandemia y después el crecimiento de la violencia en la región que no paró. Después una cantidad de apuestas del ministerio de manera, decimos nosotros, absolutamente autoritaria, de meter cambios en educación. Bueno, todo eso generó mucha conflictividad y la sigue generando, ¿no? Me parece que hubo una política educativa del ministerio vinculada con la situación más general, que fue muy poco feliz, que generó mucho rechazo, que generó mucho malestar, que generó niveles de precarización laboral nuevos, que trajo una profundización de una crisis educativa que tampoco es nueva, pero que la profundizó. O sea que me parece que de conjunto el accionar ese del Ministerio de Educación, nosotros claramente desde el sindicato lo rechazamos, se lo denunciamos puntualmente en una cantidad de cosas, ¿no? En el marco, insisto, de 4 años muy, muy, muy particulares. Y me parece que, a ver, poca capacidad para pensar problemas nuevos o en todo caso para construir las respuestas. No, nosotros creemos que sí, que son dificultades reales y profundas y que hay que construir las respuestas más colectivamente. Hay que construir respuestas consultando a los actores, a la comunidad, a la docencia. Me parece que hubo poco de eso. Entonces es muy difícil que las respuestas hayan tenido un resultado mejor que el que tuvieron si se construyen de determinadas oficinas sin diálogo, sin participación. Me parece que pasó eso. El tema de la violencia no es muy complejo, nos excede, no somos especialistas. Pero seguro que se erró en el diagnóstico y que los resultados lo que hicieron es que tengamos hoy una situación más grave, lamentablemente, que la que teníamos hace 4 años. Una de las dos temas que quiero también preguntarte, aprovechando, como decía, tu visita, es esta relación con el gobierno, con el Ministerio de Educación. Hasta un cierto punto, dicen, fue autoritario todo lo que pasó. ¿El cambio de ministro se tendría que haber dado antes? ¿La relación es mejor con De Block o es igual? ¿Cómo desde tu parecer, no? Yo diría que, a ver, nosotros no somos ingenuos, o sea, la línea ministerial es la misma, ¿no? La línea ministerial es la misma, incluso uno puede pensar que De Block, como secretario de Educación, en algunos aspectos era el motor de una política educativa. Yo diría que en eso... ya Cantero me parece a mí que es más la expresión de una ministra de otra etapa que se la puso en esta etapa porque no se consiguió otro que aceptar ahí. Me parece que fue así. Con muy poca visión de los procesos reales, actuales, muy alejada para mí. Y después, entonces me parece que el ministerio se construyó con líneas que bajaban de los acuerdos nacionales, sin duda el Consejo Federal de Educación, que tiene un rol activo y define líneas para la educación de todo el país, más allá de que la nación no tiene una sola escuela, pero desde el Consejo Federal de Educación, donde se juntan el ministro de Educación de la Nación y el de todas las provincias, desde ahí se definen líneas nacionales, y eso es mucho lo que pasó. Y me parece que en eso el que tenía el rol más activo de dirigir ese equipo es el actual ministro de Block. Junto con eso también hay que decir, a mí me pasó personalmente, que la ministra Cantero es una persona por demás de
grosera, maleducada, que no es capaz ni siquiera de dialogar con una persona que le quiere plantear algo. Me pasó personalmente en varias ocasiones. Eso con The Block no pasa, ¿no? Es una persona por lo menos mucho más criteriosa y que puede mínimamente dialogar. Pero bueno, en cualquier caso, las definiciones seguro que no han cambiado con este cambio de ministro y que no van a cambiar. Y la verdad que sí, lo que nos preocupa y mucho es que cómo llegar al 10 de diciembre, ¿no? Más en general con la situación de un montón de elementos de la crisis de violencia, con la crisis económica, todo eso nos preocupa hacia el 10 de diciembre. Y también con este gobierno, ¿no? Cuando el gobierno, cuando pasen las PASO, cuando empiezan a aparecer con claridad algunos números, los gobiernos en retirada son un problema. Ya nos pasó a nosotros en la última etapa del IFSI, ¿te acordás que fue una elección muy adelantada? Sí, sí, sí. Y ya se sabía que el gobierno se iba muchos meses antes y después entonces nadie se hacía cargo de la gestión, ¿no? En las escuelas hay problemas todos los días y necesitas funcionarios que respondan y que... Dame un ejemplo, por ejemplo. Y mira, a ver, yo me acuerdo, tengo un caso puntual que estaba muy enojado, que estábamos en noviembre y teníamos un caso de una escuela, un jardín en zona norte, donde había unido una madre y le había pegado a una maestra. Una situación delicada, ¿no? Y a mí personalmente como dirigente gremial me tocó ir al ministerio, 2 o 3 veces, a buscar funcionarios que dieran respuesta, que dieran contención, a que apareciera la autoridad ministerial para citar a esa madre que estaba realmente haciendo un daño no solo a esa compañera, sino a toda una institución. Me parecía que una madre podía ir y pegar, iba al otro día y pegaba de nuevo si quería, y no encontraron un funcionario para eso, para resolver esa cuestión puntual, ¿no? O había otra situación de una escuela que había tenido un problema muy grande con el agua, que también reclama respuestas urgentes, que a veces hay una gestión con aguas santafesinas o con la MUNI, y nadie te hace la gestión, y en el medio está la escuela padeciendo una crisis que es una pavada y que para la escuela es tremenda. Bueno, esas cuestiones así puntuales, un montón. Totalmente en retirada. Claro, en retirada, no se quieren hacer más cargo de nada, viste, desgastados, derrotados. Pero che, eso seguís siendo gobierno y seguís cobrando sueldo hasta el 10 de diciembre. Así te cargo. Sí, bueno, sí. La verdad que me preocupa. Ya uno ve en ciertos ánimos de funcionarios del ministerio más ganas de irse que otra cosa, más viendo cómo hago para llegar. Y para el 10 de diciembre falta un montón. Falta mucho. Sí. Bueno, y en cuanto a esto, te cuento lo que me decía un docente. Generalmente acá, bueno, traemos a la gente, por ejemplo, de Docentes por la Educación, este grupo, o escuchamos también a docentes que decían, más allá de esto que decís, que es una cuestión administrativa, ¿no? En cuanto a lo puntual de la educación, de lo que tienen que dar o las normativas que tienen. O sea, espero que no se toque más nada hasta que no se vaya. Dice, porque ya tuvimos un montón de sorpresas desagradables, ¿es así? Sí, mirá, una cosa rarísima. ¿Vos te acordás que generó mucho debate el tema este de la promoción en la escuela secundaria, ¿no? Entonces se pasaba de decir, no puede ser que un chico con 3 materias tenga que repetir todas, eso es una barbaridad. Entonces pasó un sistema que era... Pasan todo, nadie sabe, y los pibes no saben ni qué año están, ni qué materia deben, si pasaron pero deben la materia, si pasaron y entonces ya no deben la materia. Bueno, todo eso generó un caos muy grande. Bueno, el otro día mandaron una circular que se vuelve al sistema anterior. O sea, ahora ya transitando buena parte ya 2 meses de clase, sin ningún criterio, sin ninguna explicación. El mismo de Block que estábamos diciendo que, por lo menos de mi mirada, era que venía conduciendo esto. Ahora, contraorden. Che, a ver, ¿podemos discutir algo? ¿Podemos hacer alguna evaluación? ¿Por qué? Porque pareciera que no hay debates, no hay explicaciones, no hay análisis, no hay balance. Entonces, che, no era aquello, de pronto era el demonio. Había que hacer lo opuesto. Y ahora volvimos al demonio sin ninguna explicación. La verdad que hay mucha irresponsabilidad. Claro, y el diálogo cero. Y el diálogo cero. Esto que estamos contando y que en realidad lo está contando Juan Pablo Casielo, secretario general de AMSAFER Rosario, también tiene que ver con un manual de lo que no tienen que hacer los que quieren gobernar. Digo, porque yo creo que la experiencia, hay de los que se van a ofrecer, casi la gran mayoría tienen un conocimiento del Estado provincial. Esto también hay que decirlo. Algunos fueron funcionarios, otros estuvieron cerca. Pero digo, el diálogo, el debate de las cuestiones hacen a una mejor calidad en todos los sentidos. En este caso, en la educación. No sé si coincidís. Sí, sin duda hace falta diálogo. A ver, el sistema educativo es un sistema muy fuerte,
muy masivo, con mucha historia, y cualquier modificación que se quiera imponer, si no es con consenso, se queda a mitad de camino, en el mejor de los casos, ¿no? Cualquiera que conozca el sistema educativo, si creen que el sistema educativo se cambia dando orden en una oficina, se equivocan. Por lo menos así seguro que no se avanza bien. Entonces quedan todas cosas por la mitad, hacemos como que sí, pero seguimos haciendo la otra cosa, me resisto un poco de acá, en esto te hago creer tal cosa. Hace falta el consenso. Es muy complejo, ¿no? Yo quiero decir que no es, digamos, el que dice que, digamos, los que repiten que vamos a garantizar calidad educativa como un eslogan, es muy fácil repetirlo y es muy difícil hacerlo. Seguramente te están mintiendo. Te están mintiendo. Te están mintiendo. Es más complejo, lleva tiempo, hay que convocar una cantidad de actores, hace falta sin duda mejorar la inversión en educación, que nunca alcanza, pero son situaciones complejas, entonces sí, también. En campaña todos repiten. Lo más importante en educación, vamos a aumentar la inversión, está ahí, el futuro de Santa Fe está ahí, todo eso lo repiten. Después, cuando votan los presupuestos, no aparece. Juan Pablo, para cerrar, escuchaste, justo llegaste en el momento donde estábamos charlando con el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri. Él indicó que, en definitiva, el gobierno está cubierto con esta cláusula de actualización para mayo, dependiendo obviamente de la inflación, de los números y demás. Pero ustedes piden que se abra la paritaria, para charlar por salarios. Sí, claramente lo venimos señalando. A ver, nosotros hicimos un debate, parece mentira, pero hace muy poquito cerramos el acuerdo paritario. Digo, lo cerramos a mediados de marzo y quedó recontra viejo. A ver, nosotros cuando firmamos el acuerdo dijimos el acuerdo se queda corto. Nos va a pasar lo del año pasado. Firmamos un acuerdo a comienzo de año, la inflación nos gana y terminamos teniendo un año muy crítico. A ver, no quiero a veces los números como transmitirlos por radio. Nosotros, primer aumento que tuvimos fue en marzo, 22%. La inflación a marzo, 21,7%. Empatamos. Enero y febrero no tuvimos aumento. Esos 2 meses perdimos. En marzo tuvimos nosotros el salto, la inflación siguió subiendo y ahí empatamos. Te insisto, perdimos enero y febrero, empatamos en marzo. Ahora en abril no tenemos aumento. Y la inflación de abril, cualquier indicador da que va a ser 8%. Ese 8% vos lo acumulás, porque las inflaciones no se suman, sino que se acumulan, y vamos a estar nosotros con un 22% de crecimiento del salario anual y con una inflación de los 4 meses, cuando aparezcan los datos ahora a mediados de mayo, va a ser del 32%. A ver, hemos perdido 10 puntos. 10 puntos. En mayo nos dan 10 puntos. O sea que a principio... ¿Con la cláusula de actualización? No, está previsto. Están previstos 10 puntos en mayo. ¿Sí? Entonces, cuando terminemos de transitar mayo y lleguemos a comienzo de junio, vamos a llegar a 32. ¿Sí? A esa altura, la inflación estimada, que nadie opina que va a bajar, acumulada, va a estar cerca del 44. O sea, vamos a estar 12 puntos abajo. Pues si dice, no, pero yo quedé que se las voy a actualizar. Cuando salgan los índices de mayo a mediados de junio, nos plantearían un reajuste que cobraríamos con suerte a comienzos de julio. O sea, en cualquier caso, no alcanza. En cualquier caso, todos esos meses perdemos. Todos los meses perdemos. El único mes que empatamos es el mes de marzo. Así que eso es un dato inobjetable de la realidad. Se sienta cualquiera con los números y no puede hacer otra proyección, así que por eso estamos pidiendo la reapertura de paritarias. No alcanza ni siquiera con esa actualización, que sería en cualquier caso muy tardía. Después de nuevo vamos a perder con junio, y después que hay que ver qué pasa con julio, porque recién nos sentaríamos el 31 de julio para discutir el salario de agosto. O sea, en todos los casos, Pucineri lo sabe tan bien como yo, está claro que el que ahorra plata, mucha plata con ese acuerdo, y los que perdemos con la inflación, somos los docentes y los estatales también, porque los acuerdos son iguales para todos. Así que bueno, la expectativa es que se reabra. Nosotros le hicimos un pedido, se lo hicimos una carta también a la conducción provincial del gremio para que pida la reapertura de paritarias, pedíamos una asamblea, estaba poniendo salario. Y te insisto con otro dato que a mí me gusta destacarlo más en esta época de crisis, donde no alcanzan y lo que más suben son los alimentos. Este gobierno, no lo hizo solo este gobierno, ya venía de los gobiernos anteriores. Nos han robado las asignaciones familiares a los empleados y las empleadas de la provincia de Santa Fe. Nosotros cobramos de asignación familiar por hijo 780 pesos por mes. Cobrar eso y nada es exactamente lo mismo. Por eso digo que nos las han robado. Y más en este momento en donde un compañero que tiene 3, 4 hijos,
y empieza a perder salario, los alimentos suben, bueno, mínimamente una asignación familiar razonable, 10, 15 mil pesos por hijo, aparece como una cifra que no alcanza para cubrir, por supuesto, los gastos que significa cada hijo, cada hija, pero que sería recuperar algo que este gobierno terminó de liquidar. Ya lo venían liquidando los gobiernos anteriores y este gobierno. O sea, vos mantenés congelados esos valores con los datos de inflación que tenemos acá y desaparece. De todas maneras, en cuanto a esto, hubo una crítica de Festram, Sí. de la secretaria de Festram, Andrea Paz, hacia el resto de los gremios, porque dicen no los acompañan en el reclamo de las asignaciones familiares. No hay un acompañamiento para Capaz que le doy la razón. Capaz que le doy la razón. Nosotros lo hemos señalado. Porque sí, la FESTRAM hizo una medida de fuerza vinculada con ese tema, que me parece absolutamente necesaria y legítima. Y sí, yo la valoración que tengo, a ver, los que manejan la paritaria son los gremios a nivel provincial, ¿no? Sí. ANSAFE, ATU, PCN a nivel provincial. Yo estoy convencido, y en esto comparto la denuncia de la compañera, que estos dirigentes no lo ponen sobre la mesa. No podés salir de una paritaria diciendo, 780 pesos sigue igual y no lo modifico. No, tiene que ser un punto, me parece casi de principio. O me pones la asignación familiar a un valor razonable o ni empiezo a discutir las otras cosas. Y me parece que los gremios a nivel provincial no lo están haciendo. ¿Hoy no están recibiendo ustedes los 780? Sí. Los 780. ¿Cuánto sale un cuaderno? Mira, cualquier cuaderno puede costar, uno barato costará 1.000 pesos, pero a ver, pero esa es la asignación universal, la asignación familiar para el conjunto de gastos que significa un hijo, no solamente la escolaridad. Pero te doy otro dato, porque ya que me preguntás por el tema, nosotros tenemos también, en el régimen de asignaciones familiares, todos tienen, uno que se llama escolaridad. La escolaridad se cobra en marzo, cuando vos tenés que cobrar, por cuando tu pibe va a ir a la escuela y lo tenés que cambiar la mochila, hay que comprar los cuadernos, los lápices, a veces un libro, un manual. ¿Sabes cuánto cobramos en Santa Fe? 510 pesos. Esa es la asignación escolar para garantizar, o sea, ahí no tenéis ni para un cuaderno. Bueno, de eso estamos hablando. Nos han robado. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Que sigas bien. Juan Pablo Casielo charlando con nosotros en ANSAFE. Bueno, se nos fue la charla, pero con datos muy interesantes. Y como digo, estamos en una previa de lo electoral. Este es un programa político. Y bueno, mucho de lo que dice Juan Pablo, lo que dijo Meli Herrero, de lo que dicen otros invitados que tienen que ver con la política, porque en lo sindical hacen política, en lo vecinal hacen política, pero por allí la política partidaria, aquellos que quieren gobernar nuestra ciudad, la provincia, que quieren estar en el ámbito legislativo, tienen que escuchar estos datos.